Aló. Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada, agradecer la invitación de Corpojas, de Marta, a participar en este gran evento. Realmente los felicito. Envidiable tener más de 130 empresas, 2.500 asistentes. Creo que un evento único en Latinoamérica pensando en aguacate. Así que realmente envidiable. La temática que me corresponde es asociada a calidad y es con una pregunta. ¿La calidad tiene mejora? Y la respuesta es sí, por supuesto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Entender dentro del ambiente de Colombia, de aguacate colombiano, cómo jerarquizar las acciones que voy a hacer para mejorar esa calidad, las cuales van a diferir de lo que hago en Chile, que hago en Perú y en otros mercados. Lo primero es convencernos, y así ha sido a través de las charlas de ayer, las charlas de Abotoc, que es el concepto de calidad, y calidad pensando en el consumidor. Es un concepto bastante complejo porque involucra distintos atributos de calidad. Tenemos apariencia, por un lado, con todo lo que implica apariencia, ¿ya? Color, sin pudriciones, como discutimos esta mañana, sin pardeamientos, aspectos de textura, de firmeza, de llegar con un fruto firme pero que tiene que ablandar, de sabor, contenido de aceite, muy comentado no solo por su momento de cosecha, sino porque el consumidor nos está pidiendo el aceite por un aporte nutritivo, entonces calidad como aporte nutritivo, y por supuesto temas de inocuidad, donde me topé con una charla muy buena previo al almuerzo en Abotoc, que me abrió un poquitito los ojos en varios aspectos. Esto se ve simple como un esquema. ¿Qué es lo más complicado? Es tener lo que está abajo, que es calidad global. Yo debo llegar con un balance de los distintos atributos de calidad. No saco nada con llegar con una fruta firme, como podemos conversarlo para llegar a China, que es lo más fácil llegar con una fruta firme, pero esa fruta no va a ablandar. Yo tengo que llegar con un balance de los distintos componentes y por eso el desafío de construir una fruta que tenga calidad y condición en destino. Voy a presentar algunos desafíos de acuerdo a mi experiencia, que creo son los principales desafíos que tenemos con aguacate, bastante simple lo que les voy a presentar, para dar las bases del desarrollo de la calidad. Primero, estamos trabajando con una fruta compleja. Si bien es una fruta que se ve firme, robusta, es quizás una de las frutas que más nos oculta su vida post cosecha. ¿Ya? Es una fruta que tiene una alta tasa respiratoria, que lo único que quiere es madurar una vez cosechada, una alta tasa de producción de etileno, el etileno es la hormona de la maduración, y esa epidermis o piel gruesa que vemos es una piel sensible. Y por eso, como vemos en algunos de los stands afuera, las paltas los aguacates no son todos verdes. Tenemos ciertas manchas en la superficie, algunas punteaduras negras, y hay que convencerse de eso. No es una fruta robusta. Entonces, nuestro primer desafío. Segundo desafío, que una vez que cosechemos el aguacate va a evolucionar y va a cambiar. ¿Qué es lo primero que va a pasar? Se va a ablandar. Es una lucha para que la fruta no ablande. Y ustedes tienen todo para hacerlo bien, para llegar con una fruta firme al mercado. Va a cambiar de color, ¿ya? Esa es la gracia, por lo menos, del aguacate Hass. No voy a hablar de aguacates de otro color. La fruta se va a deshidratar, va a perder agua. Y lamentablemente van a aparecer estos desarrollos de problemas fisiológicos externos, pudriciones, etc. El aceite no va a aumentar, independiente que está reportado en algunas partes, y el dulzor y la acidez es bien poco importante. Entonces, desafío 2 es luchar contra eso. Luego, independiente del mercado de origen, acá en este mapa, perdón por la cantidad de cosas que tengo, son los distintos proveedores de aguacate Hass. Esto es de eConsulting, una empresa chilena. Y ustedes ven que ustedes están súper bien posicionados como mercado respecto a los mercados consumidores. Es decir, son un mercado proveedor que está muy cerca de mercados como Europa, 12 días, 15 días, 20 días, dependiendo de la empresa o la realidad. A diferencia de Perú, de Chile y otros países. Aparecen otros mercados más emergentes, ¿ya? Como en África, que también están cerca de Europa, y hay que ver cómo evolucionan pensando en la distancia a la cual se encuentran y que puede ser una amenaza competidora o complementarnos, que es lo que hemos hecho hasta ahora.
Y esto es súper importante. Aguacate Hass, y piénsenlo bien, es uno de esos frutos que no necesariamente por estar más cerca del mercado voy a llegar con mejor calidad. Si no, esto sería muy fácil. Me acerco más al país que me está comprando y voy a tener la mejor calidad. Cuando uno tira y evalúa las distintas calidades de los distintos proveedores, no coincide que el que está más cerca tiene la mejor calidad. Y eso es en parte por lo que conversaron en la charla anterior del tema del ambiente y la precosecha. No es fácil producir un aguacate con 2.000, 3.000 milímetros con prácticamente 2 años consecutivos. No es fácil producir un aguacate en un clima demasiado árido, ¿ya?, y llegar bien a destino. Es decir, tenemos la misma variedad, pero distintas condiciones agroclimáticas. Ahí tengo el desafío 3. Y ahí tiene algunos de los proveedores y en términos de volumen. Esto lo mencionaron en la charla anterior y es crítico para aguacate. El resultado de cualquier atributo de calidad, firmeza, color, desorden fisiológico, calidad del ácido graso que aporta al contenido total de aceite, va a depender del genotipo, que usualmente los convoca acá Hass, hay otras variedades por supuesto, y el medio ambiente y manejo. Y ahí tenemos en medio ambiente y manejo las distintas zonas agroclimáticas, variabilidad enorme, no solo para Colombia, no es un problema de usted la variabilidad, es problema de Chile, de Perú, de todos los países en los estados de desarrollo al momento de cosecha, variabilidad en materia seca. Edad de la fruta, ¿a qué me refiero edad de la fruta? ¿Cuánto se demora un aguacate entre la formación de la fruta y que es cosechada? ¿Cuánto es? En algunos países 240 días, en algunas zonas 360 días, eso va a ir variando de acuerdo a la zona agroclimática. Y por último, condiciones propias de cada campaña. En el caso de ustedes, altas precipitaciones. En el caso de Perú, como se mencionó en la mañana, clima muy cálido y prácticamente precipitación en algunas zonas. En Chile, falta de agua por los últimos 15 años y así vamos sumando. Nuestro desafío 4. Ahí tenemos algunas imágenes, diferentes condiciones de producción y manejo. Es impresionante que una variedad, que eso es realmente increíble. En otros frutos tenemos, por ejemplo, arándano, tenemos más de 100 variedades de arándano. En aguacate tenemos prácticamente una que es Hass y vean la cantidad de ambientes en los cuales lo estamos produciendo. Entonces, esto hacia el final de la charla, una de mis conclusiones es que como Colombia ustedes tienen que seguir invirtiendo en generación de conocimiento porque tienen sus propios problemas. Lo que publica Chile, lo que publica Perú, lo que publica California, no necesariamente les va a servir a ustedes. Importante, que quizá es muy útil, tenemos, si bien un índice de cosecha, que es la materia seca, tiene una serie de limitaciones. Limitaciones en cómo lo podemos medir, qué tamaño muestral estamos haciendo para medir, qué dato requerimos del índice de cosecha, la media, el promedio o la variación, cómo usamos ese dato. Es importante por lo que está ahí, ya se sabe desde 1920 aproximadamente la importancia en asociarlo con el contenido de aceite, pero ahí abajito dice que por sí solo no es un indicador del potencial de vida post cosecha. Entonces, crítico, uno visita a cualquier productor exportador y dice, no, yo estoy en el rango de seguridad de exportar mi fruto de aguacate, estoy con un 20, un 23%, y se van a dar cuenta que si bien están con una baja materia seca, creo que lamentablemente está sonando mi celular en estos momentos, así que yo soy el culpable. Apágalo nomás, sí, pues. Creo que, o el tiempo se me acabó, no sé, una de las dos cosas. Bueno, ¿qué pasa con materia seca? Que por sí solo no es un indicador del potencial de vida de post cosecha. Entonces, tenemos que trabajar en qué tenemos para decir que un aguacate que llega a una empacadora ¿vive más o vive menos? Si va a durar 15 días, 20 días o 25 días. ¿Ya? Y me queda un desafío más, pueden ser muchos más, pero para ir terminando. Y algo que también se ha discutido extensamente en este evento es la sostenibilidad y la adaptación que tenemos que tener a la nueva demanda de los mercados y los consumidores. Y acá hablamos de huella de carbono, la huella ética, uso agroquímico, huella social.
Y este es un desafío que se nos viene enorme. Quizá en aguacate lo más fácil que tenemos, que no tenemos el problema de otra industria, el packaging, ¿ya? Todavía seguimos mandando el aguacate a los mercados de exportación como hace 40 o 50 años, adentro de una caja y con la fruta al interior. Pero es un desafío enorme. De hecho, una de las preguntas en Avotoc era cómo es el impacto de este monocultivo que le llaman, ¿ya? De ahí tenemos un tema que nos ha golpeado a prácticamente todos los países. Algunos por el uso del agua, a otros por la desertificación, a otros por temas de erosión, y cada uno de los proveedores tiene sus temas y hay que estar teniéndolo presente. No es solo ofrecer fruta, subirla a un barco y enviarla, es un poco más que eso. Así que tenemos este desafío 7 y si ustedes quieren podemos seguir agregando desafíos. Esto es una decisión personal de que elegí estos 7. Súper resumido, ¿por qué se deteriora la calidad y la condición de un aguacate Hass? ¿Cuál es el más importante? ¿Cuál es la situación de ustedes? También resumí acá bastante rápido. No tan rápido como una diapositiva. Acá puse solo algunas cosas. Tenemos varios temas que van de la heterogeneidad, que ha sido temáticas en otros seminarios. Tenemos el desarrollo de manchas externas por distintos motivos. Lamentablemente el aguacate se mancha de la misma forma por distintas causas. Y tenemos el tema de pudriciones. Las preguntas que hay que hacerse es ¿cuál es el más importante para ustedes? Para la producción de ustedes, porque quizás para otros países puede ser una causa de deterioro específica que va a tener una solución distinta. ¿Cuándo se manifiesta? ¿Se manifiesta por un tema de condiciones preexistentes de precosecha o se manifiesta por un tema en la comercialización? ¿Qué factores la gatillan? Oye, tal persona publicó que el ablandamiento se debe a este motivo. Bueno, ese aguacate Hass, ¿de dónde venía? ¿Bajo qué condiciones? ¿Con qué intensidad? Y sobre todo, ¿cómo los puedo controlar? Y no me fijo en el control en ir a comprar una tecnología, sino como ayer resumí en la charla de Avotoc, es en optimizar lo que ya tenemos, que es un tema que lo trabajo bastante. ¿De qué depende la respuesta con estas preguntas? De todo lo que está rodeándola. Depende del mercado, depende de temas ambientales, de manejo, del estado de madurez de cosecha, de las tecnologías, etcétera, etcétera. No es tan compleja la respuesta, pero sí hay que trabajarla un poquitito para llegar a algo más concreto. Rápidamente, heterogeneidad, un tema crítico, ¿ya? Y créanme, siempre dice ¿no? que el aguacate colombiano es muy heterogéneo. Hoy el chileno también. El chileno también es heterogéneo y no un problema. O sea, ustedes tienen más problemas o más características por los temas de floración, pero nuestra fruta en Chile tiene una heterogeneidad bastante particular también. Tenemos que aprender a conocer esta heterogeneidad porque nos va a afectar prácticamente todo. El uso del índice de cosecha, el uso de una tecnología y cómo estoy llegando a un mercado de destino con buena calidad y condición. Entonces, bastante trabajo en esta línea y traje un par de ejemplos. Ablandamiento es un proceso natural en aguacate. Yo creo que es el menor de los problemas en estos casos. Yo creo que el gran problema en ablandamiento fue hace 14 o 15 años cuando se cambió el mercado de envíos fuertes por unos países a Estados Unidos versus Europa. Pero las tecnologías actuales subsanan este problema, entonces lo dejo planteado, pero realmente no es uno de los grandes problemas en este caso. Los pardeamientos internos, bastante interesantes, ¿ya? Muy frecuentes lamentablemente, asociados específicamente, yo digo, a fruta o fruto viejo o vieja, ¿ya? Que quizás no debiera haber llegado al mercado en el momento en que está llegando. Lo podemos revisar también, cómo evitarlo. Quizá uno de los problemas más llamativos para gran parte de los países proveedores son los daños de piel, daño de epidermis, y dónde está el contexto de todo. Es decir, paso de lenticelosis, voy a mencionar daño a nódulos, que también es importante, hay una colega de usted lo desarrolla, toxicidades como ese color chocolate que está en la parte superior derecha, es una toxicidad por un mal uso de tecnología, que ayer justamente dije que esto es difícil verlo y me acaba de llegar un reporte de un contenedor que trae como 40% CO2, que eso es mucho, no entra en detalle, así que son temas que se siguen viendo. ¿Y cuál es el problema en aguacate? Que el aguacate se pardea por una serie de factores y cuesta mucho en destino identificar por qué ocurre el daño por pardeamiento. Entonces acá hay un entrenamiento también de los recibidores y de los comercializadores
en entregar bien la información de qué es el daño. Quizá en el de ustedes puede ser más importante pudriciones. Pudriciones, que Walter Apaza cubrió en gran parte la parte pre-cosecha, y en post-cosecha se manifiesta en lo que ustedes conocen. Las pudriciones laterales, las pudriciones pedunculares, ambas que vienen de inóculos de pre-cosecha, y donde es un rubro donde va a mover bastante desarrollo en los próximos años, porque tenemos una limitación de los ingredientes activos a utilizar, implementación de tratamientos para sanitizar una línea, qué decir del control de pre-cosecha, prácticamente no voy a ser imposible, pero sí desafiante, y para Colombia es sin duda un punto que hay que trabajarlo bastante fuerte, y para los otros países proveedores también. Yo no concibo una línea de packing en países como Chile o Perú que no tengan un sistema de sanitización y aplicación de fungicida que responda a esto. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo viene el mercado. Si hay problemas de logística, si la fruta está estoqueada en destino, etcétera, etcétera. Antiguamente era casi un producto de aplicación cero de producto o ingrediente activo. Y pudriciones pedunculares con las cuales lamentablemente estamos bien familiarizados. La pregunta, ¿podemos mejorar la calidad actual de nuestro producto? ¿Ya? Ese es el mandato que me dieron. Bueno, les dije que sí. Y yo creo que es un deber mejorar la calidad. ¿Por qué? Porque cuando uno habla con recibidores o etapas de comercialización, quizás antes era la necesidad de tener disponible el aguacate Hass. ¿A qué voy? Nos complementamos entre países. Chile llega hasta tal ventana, Perú entra en otra, llega a Colombia, aparece Kenia, aparece México, y eso era disponibilidad, y quizás nos evaluaban por eso. Yo como empresa te ofrezco aguacate los 365 días del año. Ahora, cuando uno revisa la información, y esto es importante para los paneles que vienen a continuación, es calidad y condición. Los recibidores tienen ranking de cuál es el aguacate de mejor calidad y condición, incluso segmentado por países, y esto no va a cambiar. Cuando aumentamos la exigencia, no hay vuelta atrás. Entonces, lo que es calidad y condición es un tema que lo tenemos que trabajar, y se puede. Avancemos. ¿Dónde trabajo los atributos de calidad y condición? Ya les comenté. Atributos de calidad y condición, calidad global, lo tengo acá. Tengo el genotipo, ¿puedo cambiar el genotipo? ¿Puedo cambiar la variedad Hass? Ahí hay una empresa que afuera tiene una puesta en vitrina. Debe ser el 0,001% de toda la producción de aguacate del mundo. ¿Ya? Y aparecen otras. Entonces, ¿dónde van los cambios para mejorar esta calidad? Van hacia el manejo y el medio ambiente. ¿Ya? Entonces, casi todas las... Y ahí agreguen manejo todo, pre-cosecha, post-cosecha, entra todo. Lo que tengo que hacer es identificar cuáles son manejables. Si alguien va a decir, oye, voy a evitar los 3.000 milímetros de precipitación, es imposible. Tenemos que diseñar estrategias que sean viables para cada uno de los países productores. Entonces, en una charla de Pereira, que me invitaron a mitad de año o a principio de año, ya no recuerdo tanto, me pidieron enumerar estrategias, ¿ya? Y ahí presenté 8 estrategias para mejorar la calidad y condición de aguacate o palta, era bastante general. Bueno, tomé algunas de estas, que creo que son las críticas para mejorar la calidad y condición del aguacate, y las voy a desarrollar. Yo creo que alcanzo de más, seleccioné 3 o 4. ¿Por qué? Porque son las recurrentes que uno ve en las distintas fincas. Algunas son soluciones a corto plazo, otras a mediano y otras a largo plazo. Hay cosas que realmente cuesta cambiarlas. De lo contrario, países que llevan 30, 40 o 50 años en aguacate no tendrían problemas, y todos tenemos problemas. Es así. Es así. Si ustedes ven los arribos de los distintos proveedores, estamos llegando con más problemas que años pasados, por distintos motivos. Así que el que no tenga problema, que levante la mano. ¿Ya? Ahí hay uno, no sé, debe producir otra especie, pero no sé. Esto es crítico y es cuantificable. Y perdón por ser repetitivo, conozcan
heterogéneo es el producto que están comercializando. Eso es importante, podemos decir, oye, tengo 3 floraciones, al mismo momento en un aguacate tengo fruta en todos los estados de madurez. Sí, desarrollo, lo tengo claro, pero pongámosle un número, pongámosle un número. Esto ya lo saben, esa foto ustedes la conocen mejor que yo, ¿ya? Todo lo que implica tener los distintos estados, lo que se demora una floración, desde que parte una cuaja hasta que termina otra, pueden pasar 2 o 3 meses y parte la siguiente, ¿ya? Entonces estoy hablando acá de una heterogeneidad y variabilidad solamente por un estado fenológico, no estoy hablando de una heterogeneidad por temas de distintos sistemas productivos, que también lo podemos agregar. Bueno, agreguen las fincas, las diferencias, estas son de Chile, no son de Colombia, pero da lo mismo, ustedes pongan la foto que quieran colocar ahí. Tenemos diferencia entre fincas, tenemos distinta altitud, tenemos distintos manejos. Imagínense, con la charla anterior, ya hay distintos manejos, si aplico un bioestimulante, si tengo no nutrición, edad de la fruta, etc. Hay una heterogeneidad intrínseca debido a esto. Luego, lamentablemente, en los procesos de packing también logro una heterogeneidad. ¿Ya? Trato de armar un contenedor, empiezo a mezclar productores, ¿ya? Y al final llego con un contenedor a un cliente que tiene prácticamente distintos aguacates hash dentro del contenedor. Unas provenientes de un lado, otra de otro, distintas materias secas. Bueno, acá tengo que trabajar un poquitito, al menos cuantificándolo. Y créanme que es parte de la solución. Cuantificar, medir y cuantificar es parte de la solución. Acá tienen un ejemplo, ¿ya? Este es una cosecha realizada en un aguacate hash, donde orienté la cosecha a un porcentaje de materia seca conocido. Dije, ya voy a cosechar entre 21 y 24% de materia seca. Alguien me puede decir que es muy bajo, otro muy alto. Es un detalle. ¿Qué es lo importante? Es la heterogeneidad que tengo en todas esas frutas. Todas estas frutas eran verdes, tenían un calibre similar, pero vean la enorme variabilidad que tengo en materia seca. Y esto lo voy a observar en Colombia, en Perú, quizás en menor grado, y en Chile a un grado similar. ¿Y qué pasa con la heterogeneidad? ¿Qué pasa si tomo 120 productores? ¿Ya? Voy a tomar 120 productores de aguacate y les voy a medir la firmeza. Alguien que nadie mide o poca gente mide. Bueno, si yo tomo 120 productores de aguacate, todo ese pool, esas barras azules que se ven, me dice que casi todos los productores estarán entre 60 y 70 libras. ¿Ya? Si alguien no se maneja, 60 o 70 libras en aguacate es algo casi tan firme como esta tabla que tengo acá. Es decir, toda la fruta está verde y firme. Alguien me puede decir, ¿y de qué variabilidad me hablan? Si está toda la fruta firme. Bueno, ¿qué sucede si yo envío esa fruta por 25 días? ¿Qué pasa? Ya vemos que algunos productores siguen firmes, los que están hacia el extremo derecho del gráfico, otros comienzan a ablandar y vemos que todos esos productores que estaban firmes ya muestran una heterogeneidad en ablandamiento. ¿Ya? Entonces, no toda la fruta es homogénea. Y si envío por más tiempo, ¿qué ocurre? Vuelvo a ver una homogeneidad. Pero están todos blandos. Es decir, todos esos productores ahora están homogéneamente blandos. Entonces, nuevamente, imagínense estos productores mezclados dentro de un contenedor. Algunos que ablandan más, otros que ablandan menos. Entonces, la heterogeneidad viene del árbol, viene de la finca, la puedo originar en un proceso, etcétera, etcétera. ¿Dónde lo tienen que solucionar ustedes? Bueno, hay que conversarlo. Crítico también, y que ustedes lo saben, es cosechar en el momento óptimo. Y aquí hay que ser insistente, porque sí es un tema que nos está afectando. Esta es una figura bastante antigua, que lo único que me indica que el aguacate se cosecha cuando tiene un 9% de aceite, que es un equivalente a un 20 o un 23% de materia seca. No me indica nada más que eso, así que es como lo clásico. Y si ustedes toman fruta de distintas fincas o de distintos sectores, y esto está publicado ya en alguna parte por universidades de Colombia, uno puede observar que el 9% usualmente también lo puedo asociar a un nivel menor de materia seca, un 20%, un 21%.
Sin embargo, una cosa es el contenido de aceite que tenga esa fruta, otro es la capacidad de madurar y otro es la heterogeneidad. Entonces, lo que mencioné anteriormente lo voy a enlazar con esto. Este es un trabajo que hicimos con una empresa que exporta fruta y que produce fruta en Colombia. ¿Ya? Esto lo mostré en Pereira. Y tomamos fruta de distintas fincas, cosechamos con 2 estados de madurez, uno de madurez de materia seca más baja, 18 a 22%, quizás muy baja, y otro de materia seca muy alta. Pero cuando el mercado pide fruta, uno no duda muchas veces en entrar a cosechar. Bueno, ¿qué efecto me origina esto? Nuevamente lo que mostré antes, si cosecho muy anticipado, con ese 22, 23% promedio, tengo todo el rango de materia seca que ustedes quieran, desde 14 hasta 27. ¿Qué me genera esto? Me genera lo siguiente. Una fruta cosechada en el momento inadecuado es una fruta que no va a madurar bien. Y eso hay que entenderlo. No por cosechar en un promedio, en una media que me da el 9% aceite, significa que toda mi fruta va a llegar bien. Entonces, ¿qué mejor que cuantificar la heterogeneidad? Y eso se hace sin comprar tecnología, sin gastar en contenedores, se hace midiendo. ¿Ya? Ahí tienen el porcentaje de heterogeneidad, 4 fincas distintas, 2 tipos de almacenamiento. ¿Y qué pasa cuando cosecho un poco más avanzado? Disminuyo esa heterogeneidad y tengo una fruta que llega mejor a destino. Esto lamentablemente ni en otros países se entiende, ¿ya? Por un tema de la necesidad de llegar al mercado en un momento que hay un precio establecido. Pero si hablamos de sostenibilidad y ofrecer calidad y condiciones de destino, este es el momento de diferenciarse. ¿Ya? Usemos las herramientas que tenemos hace 100 años. ¿Ya? No estoy ofreciendo nada nuevo. Esto hace 100 años. Otra cosa es que hay que aprender a usar la información. Y por lo tanto, una tabla súper simple, es distinto llegar a un 22% de materia seca con la primera fila, algo que varía entre 14 y 28, que algo que llegara a un 22% con algo que varía entre 18 y 23. Esto lo hice principalmente para Perú. Ustedes hagan el ejercicio para Colombia. Entonces, sepamos esta distribución, es medir un poco más de fruta, pero nos va a solucionar bastante el tema de llegar con fruta heterogénea, fruta que no madura, fruta que no responde a la maduración forzada, etcétera, etcétera. Y si cosechamos muy tarde, algo que nos pasa bastante en varios países, es lo que les comento. Fruta vieja, cuesta manejarla, ¿ya? Fruta vieja es más susceptible, como lo mencionaron en la mañana, a pudriciones, a desórdenes fisiológicos, a ablandamiento, y ahí les pongo el límite. Ustedes van a saber que su fruta no les va a durar más de 25 o 30 días en buena condición. ¿Y cómo conozco mi fruta vieja? Nuevamente midiendo. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Estos luces rojas, luces amarillas y luces verdes, de acuerdo a la materia prima que tienen. Tienen que trabajar la materia prima, identificar la materia prima. Es prácticamente todo después de la pre-cosecha. Ni he hablado de tecnología y no sé si alcanzo a hablar. ¿Ya? Recomendaciones para heterogeneidad. Cuantifiquen la heterogeneidad. Utilicen metodología adecuada para materia seca. No es tan difícil implementarla. ¿Ya? No siempre el horno o microondas responden bien a la medición. Evitar cosechar materia seca muy baja y muy alta. Eso está en los rangos. No aumenten la heterogeneidad en el proceso de consolidación de un contenedor, algo bastante simple también. Y establecer manejos de precosecha para reducir heterogeneidad. Mira, pregunté bastante este tema y lamentablemente yo no conozco nada que se aplique en precosecha para disminuir la heterogeneidad de la fruta en cuanto a materia seca y concentrar la cosecha. Así que hay harto trabajo ahí, es muy dependiente el clima, muy dependiente la fisiología del árbol. Y por último, me baso en los primeros 4 o 3 puntos. Este otro tema importante, la estrategia 5 y 6, cuidemos la fruta y movámosla rápido. ¿Ya? Tenemos distintas estrategias de cosecha, gente que cosecha en bandeja, en balde, en distintos tipos de contenedor.
Lo importante es, como mostré en la segunda diapositiva, estamos enfrentados a una fruta que es extremadamente sensible al golpe. Independiente que no es un berry, no es una fresa, no es un arándano, es una fruta sensible. Entonces, cuando uno ve las fincas en los cerros y se pregunta, los que son católicos, Señor mío, ¿cómo bajo un aguacate de ese cerro? Y sin dañarlo, hay que ser bastante afortunado sin darle un golpe. Y luego de la finca tengo una serie de etapas para llegar a un lugar de proceso donde quizás los caminos a veces son tan o más malos que los que tengo dentro de la finca. Entonces acá empieza un poco de lo que tengo que hacer para ver cómo llego a destino. Y acá aparecen los frutos levemente dañados, ¿ya? Estas lenticelosis o daños nodulares que se conocen, que a veces son hasta característicos de algunos países, ¿ya? No es extraño ver lenticelosis en fruta peruana, en algunas zonas de fruta de Colombia, zonas de fruta costeras de Chile también, muy propensa a veces al daño por lenticela, que está asociado a una serie de cosas que no me voy a ir más allá. Bueno, acá unas fotos solamente porque una colega en la conferencia anterior me mostró otra. Yo dije, le voy a mostrar una lenticela dañada, porque me decía que las lenticelas no se dañan. Bueno, las lenticelas se dañan y está verificado en paltas de Nueva Zelanda con exceso de precipitaciones. ¿Ya? Ustedes tienen una imbibición a nivel de la epidermis y la epidermis y la lenticela se daña, así como mostró Liliana en sus fotos. También se dañan los nódulos. Ustedes un daño por golpe, un daño en la protuberancia, y eso lamentablemente se ve en destino. Ustedes no sacan los daños en el packing. La fruta se ve prácticamente sin problema en el packing. El problema es que los daños lo estamos viendo en destino. Y ahí existen varios estudios, desde los años 60, 70, que insisten en que el aguacate tenemos que manipularlo en forma suave. Protegerlo al ponerlo en un beans, en una caja, proteger los beans, en el caso que alguien esté cosechando con beans, hay zonas que no pueden meter un beans de ninguna forma, en las zonas de acopio, protéjanlo del exceso de sol, del exceso de temperatura y, si pueden, del exceso de lluvia, ¿ya? Que es lo más difícil para ustedes en este caso. Un poco los caminos envidiables los de la derecha, ahí tienen una finca característica de lo que implica mover. Es difícil, digamos, no es fácil mover una fruta desde una finca en cerro, eso es así. Usualmente y casi siempre, exponer un aguacate recién cosechado a una temperatura de cosecha más cálida o a más golpe va a resultar en fruta con más daño epidermal y con menos firmeza. Entonces, esto mídanlo ustedes, no es difícil para nada, y comparen de acuerdo a la forma en que están produciendo. Esto también lo mencioné, me encanta el concepto, evitemos el lenticegolpe, ¿ya? Porque hablamos mucho de la lenticelosis, que puede ser la lenticela, puede ser el nódulo, que puede tener un origen incluso en el árbol, ¿ya? Con la lluvia, con las precipitaciones, con el ramaleo, con el viento, pero yo tengo que evitar el lenticegolpe, que es quizá el que más me preocupa. Evalúen sus líneas de embalaje, vean cuánto se les golpea su fruta en el transporte, traten de mover rápido la fruta, que no es simple. Hay empresas y productores que se demoran 3 a 4 días muchas veces en llegar a una planta de proceso. Bueno, todo eso va hipotecando la calidad y la condición de la fruta, ¿ya? Y es la realidad. Esto lo especifiqué ayer en la charla y nuevamente un tema que se puede trabajar porque se trabaja en origen. Trabajemos y movamos lo más rápido que podamos la fruta en origen, en Colombia. Una vez que está arriba el contenedor, yo no puedo hacer que el barco vaya más rápido. Si está sobreestoqueado Europa y la fruta queda 15 días, yo no puedo acelerar el proceso de venta. Lo único que tengo a mano es mover rápido la fruta. ¿Dónde? En Colombia. Entre la cosecha, el proceso y consolidar mi carga arriba del barco. Y este ejercicio que lo arreglé, ayer lo había puesto para Chile, hoy día lo puse más cercano a Colombia, es súper claro. La barra azul son los días en barco, la barra amarilla son los días en destino. Si ustedes suman
Y si el mundo fuera perfecto y cosecho un aguacate y entra al mismo día a un contenedor, la fruta al momento de venta va a tener 25 días. 15 días en barco, más 10 días en Europa dando vuelta. Al momento de llegar al consumidor, ese aguacate va a tener 25 días de vida. Si yo voy agregando días en origen y me demoro, no voy a decir 20 días. El aguacate estuvo 15 días en Colombia, esperando ser exportado por distintas razones. Lentitud en el proceso, paros portuarios, pongan cualquier cosa. 15 días más 15 días en barco son 30. Más 10 días en Europa, 40 días. Están fuera del sistema. No le pidamos calidad y condición a un aguacate de 40, 45, 50 días, porque es un alimento fresco que requiere la calidad global que les mencioné. Quizás va a llegar firme, pero va a llegar con daño, va a desarrollar pudriciones. Entonces, conozcan cuál es su logística para llegar bien al mercado. Porque mensaje, fruta vieja solo genera problemas. O fruto viejo, en general, ¿ya? Tratemos que nuestra fruta se mantenga joven. Eso es lo importante. ¿Qué tan rápido debo consolidar? Esto es súper importante. Todo lo que está publicado y que se realizó anteriormente fue pensando en el ablandamiento. Y en ablandamiento yo podía tener 15 días mi fruta en origen, consolidar el contenedor de atmósfera controlada al día 15 y tratar de llegar firme. Como aumentaron los problemas de condición, por ejemplo, para daños internos, idealmente consolidar antes de 10 días, desde cosecha hasta que despacho mi contenedor. Y si hablo de black spot son todas estas manchas que tiene la epidermis, digo lo antes posible. Le puse 1 a 3 días, que es prácticamente inviable. Hablamos de 7 días, pero eso va ligado a esa tablita amarilla que desarrollamos con un colega, con Raúl Ferreira, hace unos 13 años. Depende de mi materia prima que estoy metiendo al sistema. Si meto una mala materia prima, ¿qué es una mala materia prima? Una fruta que quizás no tiene los niveles o el nivel nutricional adecuado, como aguacate, para dar mi vida útil. Súmenle la precipitación, súmenle todos los nutrientes, calcio, nitrógeno, se habló de zinc, de boro, etc. Tengo que conocer eso. Entonces está condicionado por la materia prima. Quizá hay materia prima que nunca tiene que entrar a un barco. También va por ahí. Recomendaciones, se las resumo. Prioricen el cuidado de la fruta, reduzcan la exposición a radiación solar, reducir los tiempos de traslado, aumenta la vida útil y cuidar las líneas de embalaje. Tienen que conocerlas. Y por último, traje solamente creo que 2 o 3 diapositivas, porque esto da para otra temática, pero igual interesante porque se ha cubierto en las distintas charlas. Y en la charla anterior, tienen que desarrollar sus propios parámetros de precosecha. Este me lo tomo bastante, lo desarrollamos con Raúl Ferreira hace 13 o 14 años, y un poco menos diría yo, en el sentido de que identificamos cuánto nitrógeno, cuánto calcio, qué materia seca, cuántos días de vida la fruta tenía que tener para llegar con una fruta firme. Claro, y me aparecen umbrales de 0,06% de calcio o más. Bueno, ¿cuánto tienen ustedes? Nosotros en esa época teníamos frutos con 2% de nitrógeno, que era altísimo de fruto. ¿Alguien mide nutrientes en pulpa? Muy pocos. Entonces, cada industria tiene que desarrollar sus propios parámetros, ¿ya? ¿Qué es lo interesante? Que lo que pasaba en Chile, por ejemplo, pasa en Perú en cuanto a los parámetros. Se vuelven a repetir. Y para Colombia, algunos de ellos también. Entonces, no es desarrollar todo de nuevo, se está haciendo, algunas empresas y universidades lo están haciendo, y hay que seguir avanzando. Bueno, pre-cosecha yo me quedo con solamente la primera recomendación, las otras son muy específicas. ¿Cuál es el modelo conceptual de pre-cosecha para la fruta colombiana? ¿Cuáles son sus parámetros? Yo creo que eso es lo que hay que trabajar y es un tema de tiempo. No son décadas, créanme, es inversión en investigación que ustedes la tienen. Acá hay muy buenas universidades que están trabajando en colaboración con la industria y hay que llegar a cuáles son los parámetros. Está todo ahí. Como ven, no he hablado nada de tecnología de post cosecha porque yo digo que eso no es que lo podamos comprar, pero no hay mucha variabilidad.
ni muchos cambios en los últimos años. Entonces, me quedan 30 segundos, ¿ya? Y solo, bueno, en este boletín que está disponible gratuitamente, pueden revisar un poco casi todo lo que he mencionado, ¿ya? Viene el próximo ejemplar o la actualización en unos 7 o 8 meses, ¿ya? Incluyendo fruta colombiana, en este caso, y lo estamos escribiendo ahí con Raúl y otros colegas, y no me queda más que agradecer nuevamente la invitación y felicitarlos por el gran evento. Sigan con este tipo de eventos que son únicos. Acá convocaron a profesionales de más de 20 países, lo cual también es una situación. Así que bueno, muchas gracias y que tengan un buen término de jornada. Gracias.